además de las partes externas del libro, también vamos a ver las partes internas. El libro en sus partes internas tienen, para comenzar, algo muy lindo que vamos a ver, que se llaman guardas. Las partes internas están precisamente adentro del libro, ¿sí? Y el libro adentro tiene guardas, que son estas. Miren este libro de Trucas, que muchos de ustedes lo conocen. Miren las guardas que tienen estos libros, este libro, ¿sí? Estas son las guardas. Y miren este otro, que después se los voy a leer, el oso marrón. Miren cómo une la tapa con las guardas. Miren las guardas hermosas que tiene. Las guardas precisamente son unas hojas que unen la parte externa del libro con la parte interna, ¿sí? Unen la parte externa del libro con la parte interna. Esas son las guardas. Luego aparecen unas hojas que se llaman hojas de cortesía. Esas hojas de cortesía son solamente una hoja en blanco, ¿sí? Nada más y nada menos, por eso se llama hoja de cortesía, nada más y nada menos que una hoja en blanco. Y miren acá esta hoja de cortesía, el autor la usó para hacer una dedicatoria a la persona que lo compró, ¿no es cierto? Entonces, para eso también se puede usar la hoja de cortesía, ¿sí? Luego de la hoja de cortesía, hay una hoja que se llama dedicatoria. Y es donde el autor hace precisamente una dedicatoria a alguien, ya sea un familiar o inclusive a la editora o a alguien más que él quiera hacer la dedicatoria. A su vez puede sumar, en este caso el autor me lo dedicó, el libro cuando lo compré, puede sumar alguna otra dedicatoria. Todo eso en la hoja donde aparece la dedicatoria, ¿no es cierto? Bueno, luego hay otra parte del libro que vamos a ver acá, que se llama portadilla. Hay una parte que se llama portadilla y hay otra que se llama portada. ¿Qué diferencia hay entre la portadilla y la portada? La que vemos acá. En la portadilla solamente aparece el nombre del libro, ¿sí? Y en la portada aparecen muchos más datos. En este caso, el nombre del libro, el nombre de la autora y el nombre de la que hizo las ilustraciones, ¿sí? Todos esos datos y algunos otros más aparecen en la portadilla, ¿sí? Tenemos entonces, ya vimos que tenemos en la parte interna tenemos las guardas, las hojas de cortesía, que eran las hojas en blanco, tenemos la dedicatoria, la portadilla, vamos a dejarla acá, entonces van juntas y podemos ver la diferencia entre la portadilla y la portada. Luego, un dato muy importante, cuando quiero encontrar datos sobre el libro, voy a buscar en las páginas de crédito. ¿Qué son las páginas de crédito? Bueno, seguimos mirando el libro de Graciela Montes. El libro siempre va a tener las hojas de créditos. Tenemos la portadilla, la portada y luego hay una parte muy importante del libro que es esta hoja. Esa hoja se llama hojas de crédito
Y en este cuadrito que ven acá, y muchos de los libros aparece ese cuadrito, ahí siempre, miren este otro de María Cristina Ramos. Acá en las hojas de crédito siempre voy a encontrar el nombre de la autora. Miren acá, el nombre de la autora. La edición, dónde fue realizado, datos sobre el libro y otros datos más que aparecen precisamente en las hojas de crédito, ¿sí? Esa hoja es muy importante. Siempre que quiero conocer datos sobre el libro que estoy leyendo, voy a ir a las hojas de crédito. Ahí siempre va a aparecer el nombre del autor, el nombre del libro, del ilustrador o ilustradora, la edición, la fecha y el lugar en el que fue publicado el libro, la editorial y otros datos más. En todos los libros voy a encontrar esas hojas de crédito, ¿sí? Siempre que quiera saber los datos sobre el libro, voy a ir a la hoja de crédito. Acá no tiene ese cuadradito, pero es donde encuentro precisamente los datos sobre el nombre del autor, fecha y lugar de publicación, copyright y otros datos más, ¿sí? Bien, entonces esas son las páginas de crédito. Ahora vamos a ver otra parte más que tiene la parte interna del libro, que es el índice. ¿Qué es el índice? Bueno, precisamente el índice me va a indicar las páginas en las que voy a encontrar cada cuento que busco o capítulo, ¿sí? ¿Quiero encontrar algo en ese libro? Bueno, me voy al índice. En el índice me va a dar el título y la página en la que debo buscar cada título, ¿sí? Eso es el índice. Muy bien. Hasta acá ya tenemos las partes internas, donde también puede ser que algunos libros contengan bibliografía. ¿Qué es la bibliografía? La bibliografía son los libros que usé para realizar este otro libro. Esa bibliografía me va a decir cuáles fueron los libros utilizados para hacer esta recopilación, ¿sí? En este caso, como es un libro de historia, el autor precisamente recopiló mucha información de distintos libros y a eso se lo llama bibliografía y siempre va a estar o adelante o atrás en las últimas hojas antes del índice del libro. Además, un dato muy importante que voy a encontrar en la última hoja, en la parte de atrás, en la última hoja del libro, voy a encontrar un dato interesante que dice cuándo se terminó de imprimir este cuento o este libro, ¿sí? ¿Cuándo se terminó de escribir? Eso en la última hoja, ¿sí? Se terminó de imprimir en marzo del 2013, dice acá, el nombre de la editorial y el lugar. Y miren, este otro libro dice, este libro se terminó de imprimir en agosto del 2011 y otros datos más, ¿sí? En la última hoja, ¿lo ven? Bueno, hasta acá entonces llegamos con las partes del libro, ¿sí? Que son los paratextos, que son las partes externas, es decir, las partes de afuera, y las partes internas del libro.